Dibuja una neurona indicando todas sus partes. Para dibujar una neurona, lo primero que vamos a dibujar es esta parte redonda que le vamos a llamar cuerpo neuronal o cuerpo celular neuronal. Y de ahí salen unas ramitas cortitas, muy ramificadas, que se llaman dendritas. Y otra rama un poco más gorda y muy larga, que se llama axón. Ese axón termina en unas ramas cortitas y tiene unos botones, los botones sinápticos. Y todo el axón está recubierto por esto amarillo que se llama vaina de mielina. Los botones sinápticos del axón conectan con las dendritas de la siguiente neurona. Esa unión se llama sinapsis. Esquema de las principales enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. Tenemos que diferenciar dos grandes bloques: las enfermedades producidas por bacterias y las enfermedades producidas por virus. Enfermedades del aparato respiratorio. Enfermedades producidas por bacterias. Principalmente 5. Y las vamos a ver según la localización de arriba o abajo del aparato respiratorio: sinusitis, faringitis y amigdalitis, laringitis, asma bronquial y tuberculosis. La sinusitis es una inflamación de la mucosa que recubre la cavidad interna o senos de los huesos que delimitan las cavidades de las fosas nasales. Provoca dolores sobre las cejas. La faringitis y amigdalitis. La faringitis es una inflamación de la faringe. Si está localizada en las amígdalas, se llama amigdalitis. Las dos pueden estar causadas por microbios, por el aire frío o por sustancias irritantes como el alcohol o el tabaco, que lesionan las células de la faringe y favorece el desarrollo de los microbios. Los síntomas son dolor al tragar, sequedad de garganta y a veces fiebre. Laringitis es una inflamación de la laringe que provoca la alteración de la voz, afonía y tos. Suele estar provocada por microbios y se ve favorecida por factores como el tabaco, el alcohol, el aire contaminado o el mal uso de la voz. Asma bronquial es una disminución del diámetro de los bronquios y de los bronquiolos que dificulta el paso del aire hasta los alveolos pulmonares. Produce sensación de ahogo al respirar y su causa más frecuente son las alergias. Tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por la llamada bacteria de Koch. Destruye el pulmón originando cavidades. Actualmente se cura gracias a los antibióticos. Las enfermedades producidas por los virus son 2. El resfriado es una enfermedad infecciosa provocada por un virus. Se caracteriza por la abundancia de mucosidad nasal y de estornudos. Desaparece en una semana. Y la gripe es una enfermedad causada por un virus que da dolores de huesos, musculares, fiebre y también mucosidad nasal. Dura 2 semanas y puede llegar a ser mortal en los ancianos de salud delicada, por lo que es conveniente que se vacunen. Como el virus de la gripe cambia con facilidad, la vacuna cada año generalmente nos sirve para el año siguiente. Esquema sobre la estructura del sistema nervioso. Hay 2 formas de entender el sistema nervioso. Uno desde la estructura y otro desde el punto de vista funcional. Estructuralmente, la forma: sistema nervioso central,
y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central tiene dos partes, el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo está dividido en cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Por su parte, el sistema nervioso periférico está constituido por los nervios motores y los nervios sensitivos. Esto respecto desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista funcional, sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El somático es el que realiza actos voluntarios y actos reflejos. Y el autónomo, como su nombre indica, dividido en sistema nervioso autónomo simpático y sistema nervioso autónomo parasimpático. Repetimos. La estructura del sistema nervioso, desde un punto de vista anatómico, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central en encéfalo se divide en encéfalo y médula espinal. Y el encéfalo tiene cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. El sistema nervioso periférico tiene nervios motores y nervios sensitivos. Desde el punto de vista de cómo funciona, hay un sistema nervioso somático para actos voluntarios y actos reflejos, y un sistema nervioso autónomo simpático y sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Cómo se producen las alteraciones del sentido de la vista? Hay 5 alteraciones principales del sentido de la vista: hipermetropía, miopía, astigmatismo, presbicia o vista cansada y las cataratas. La hipermetropía es la incapacidad de enfocar los objetos próximos, los que están cerca. El globo ocular es demasiado corto o el cristalino demasiado aplanado. Un hipermétrope forma la imagen detrás de la retina y la hipermetropía se compensa con lentes convergentes. La miopía, al contrario que la hipermetropía, es la incapacidad de enfocar los objetos lejanos. El globo ocular es demasiado largo o el cristalino es demasiado abombado. La imagen de un ojo miope se forma antes de llegar a la retina y la miopía se compensa con lentes divergentes. El astigmatismo es la incapacidad de enfocar las imágenes, tanto las cercanas como las lejanas, sobre la retina. Se produce cuando hay una curvatura irregular de la córnea. La presbicia o vista cansada impide la visión de cerca. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento del cristalino o un debilitamiento de los músculos ciliares que mueven ese cristalino. Y por último, las cataratas, en el que el cristalino se vuelve opaco y no deja pasar la luz. Diferencias entre el sistema hormonal y el sistema nervioso. El sistema hormonal. Las hormonas viajan a través de la sangre. La velocidad de transmisión es lenta, pero los efectos de las hormonas son duraderos. El sistema nervioso. El impulso nervioso viaja a través del sistema nervioso. La velocidad de transmisión es muy rápida y sus efectos duran menos. Dibujo del cuerpo humano indicando las principales glándulas endocrinas. Un hombre, una mujer. Y en el cerebro tenemos el hipotálamo y la glándula pituitaria. Aquí tenemos la glándula tiroides. Aquí las glándulas paratiroides. Las cápsulas suprarrenales o glándulas suprarrenales, el páncreas. Y diferencia entre hombre y mujer: el hombre tiene testículos y la mujer tiene ovarios. De arriba a abajo, glándula pituitaria, hipotálamo, tiroides, glándula paratiroides, cápsula suprarrenal, páncreas, testículos y ovarios.
Funcionamiento de la ventilación pulmonar. Indicamos los músculos implicados en la respiración corporal. La respiración pulmonar. La respiración pulmonar tiene dos partes que podemos decir. La ventilación pulmonar propiamente dicha y el intercambio de gases. Vamos a ver la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el proceso que hace fluir el aire entre la atmósfera y los pulmones. En este proceso intervienen los músculos intercostales, las costillas, el diafragma y las paredes de los pulmones. Tiene dos etapas: inspiración y expiración. Inspiración es la etapa en la que el aire entra en los pulmones. Para conseguirlo, los músculos intercostales tiran de las costillas hacia afuera, es decir, hacia los lados y hacia arriba. El diafragma desciende, aumenta la capacidad torácica. Esto provoca que baje la presión en el interior de los alveolos, que llega a ser inferior a la presión exterior. Debido a ello, se produce la entrada de aire. En la expiración, se expulsa parte del aire contenido en los pulmones, solamente parte del aire. Y para conseguirlo, los músculos intercostales se relajan, el diafragma asciende. Y debido a ello, la presión sobre el aire que llena los pulmones aumenta la presión sobre los pulmones. Esta presión se hace superior a la presión externa y provoca la salida del aire. Funcionamiento de una nefrona. Las nefronas, cuidado, que ahí me he equivocado y he puesto neuronas. Las nefronas son estructuras que los riñones tienen para la función de la formación de la orina. Su estructura, la estructura de una nefrona, nos ayudará a comprender su funcionamiento. Tiene dos partes bien diferenciadas: el corpúsculo renal, que es una cabeza globosa, y tiene una cápsula de Bowman y dentro el glomérulo renal. Y la otra parte de la nefrona es el túbulo renal, en tres secciones diferenciadas: túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Tres fases en la formación de la orina. 1. Filtración. Debido a la presión sanguínea y a la permeabilidad de los capilares del glomérulo, gran parte del agua de la sangre y de las sustancias que lleva disueltas se filtra desde dichos capilares a la cápsula de Bowman. Se forma así una orina muy diluida y con muchas sustancias disueltas. 2. Reabsorción. Los capilares que rodean el túbulo renal reabsorben agua, glucosa y aminoácidos, con lo que la sangre recupera todos sus componentes, menos la mayor parte de la urea y cierta cantidad de sal. El líquido que queda en el túbulo, formado básicamente por agua y urea, es orina. Y 3. La conducción. La orina pasa del túbulo contorneado distal al conducto colector. Las células de sus paredes provocan la salida de la mayor parte del agua, que pasa a los capilares sanguíneos. En su interior queda una orina muy concentrada que va a parar a la pelvis renal y luego al uréter. Partes del encéfalo y función de cada una de ellas. El encéfalo tiene tres partes. En el encéfalo se diferencian cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. El cerebro es la parte más voluminosa y en él residen la memoria, la inteligencia y la conciencia.
Tiene una superficie con abundantes repliegues y está dividido por una profunda cisura o surco en dos hemisferios cerebrales. También recibe información de los órganos de los sentidos y elabora respuestas. El cerebelo se encuentra bajo el cerebro y mantiene el toro muscular, el equilibrio, las actividades que requieren una coordinación de movimientos involuntarios, como andar, correr, bailar, pedalear. Y por último, el bulbo raquídeo. Se encuentra debajo del cerebelo y conecta el cerebro con la médula espinal. Desde él se controlan las funciones automáticas, como el ritmo de la respiración y el ritmo del corazón. Ecuación de la respiración celular. C6H12O6 más 6O2 para dar 6H2O más 6CO2 y 36 ATP. Repetimos, C6H12O6 más 6O2 para dar 6H2O más 6 CO2 más 36 ATPs. Partes del aparato circulatorio en el orden que lo recorrería una molécula de oxígeno que se encuentra en la atmósfera hasta llegar a una célula del hígado. Entra por las fosas nasales, pasa por la faringe, 3 por la laringe, 4 tráquea, 5 bronquios, 6 bronquiolos, 7 alveolo pulmonar. Pasa el torrente sanguíneo en un capilar del alveolo pulmonar. Vena pulmonar. 10 aurícula izquierda del corazón. 11 ventrículo izquierdo del corazón. Sale del corazón por la arteria aorta. Se bifurca por la arteria hepática y entra en un capilar dentro del hígado. Explicación del funcionamiento de los alveolos pulmonares en su función de intercambio de gases. El alveolo pulmonar es una estructura globosa rodeado de capilares. Es aquí donde se produce el tránsito de oxígeno que hay en los alveolos procedentes del exterior en la inspiración a la sangre que circula por los capilares pulmonares que los rodean. Se produce también el tránsito de dióxido de carbono de la sangre hasta el interior de los alveolos pulmonares. Este proceso es posible gracias a las finísimas paredes de los capilares y los alveolos. Es decir, el intercambio de gases es el paso de oxígeno del alveolo al torrente sanguíneo de los capilares y el paso de CO2 que va en los capilares hasta el alveolo para ser expulsado en la expiración.